Bueno, pues en principio agradecer, porque esto de venirse desde allá, desde el norte de la península, aquí a estas islas, pues bueno, siempre es un placer, ¿no? Y bueno, yo en mi caso son ya unos cuantos años los que vengo para acá, repasando desde el año 91. Desde el año 91 empecé a bajarme aquí a Canarias y al final, bueno, pues vas conectando de diferentes maneras con las islas y en mi caso, pues, bueno, particularmente más con el Hierro, que es la isla con la que más conexión tengo, ¿no? Cuando le estaba escuchando a José Carlos, claro, ciertamente cuando vienes aquí, la primera sensación es la de que aquí hay un potencial turístico, ¿no? Es decir, si por algo conocemos Canarias sería por su potencial turístico, ¿no? Y cuando utilizamos la expresión esta turista, yo siempre pienso, digo, pues sería más bonito hablar de persona, ¿no? O sea, porque al final lo que tenemos aquí es capacidad de que venga gente, ¿no? De que vengan personas, ¿no? Cuando le pones un poco embudo y el embudo haces que pase de persona a turista, a lo mejor estamos limitando, digamos, la capacidad que tenemos de generar, en el sentido más amplio de la palabra, negocio con esa gente, ¿no? Quiero empezar por aquí en el sentido de que, claro, cuando estamos diciendo claves y tendencias en el modelo económico, alguien en Twitter decía, bueno, aquí estamos juntados un economista, un ingeniero y un consultor. Bueno, el consultor es psicólogo, ¿no? Es decir, es que es como un chiste, ¿no? Esto de van con un ingeniero, pues en mi caso yo soy psicólogo y no sé si por esa formación o por lo que fuera, parece que uno está en la obligación de mirar a la economía dándole la vuelta y pensando que al final somos personas, ¿no? las que hacemos esto, ¿no? Con nuestra parte, digamos, de corresponsabilidad en lo que sucede, ¿no? Y cuando estamos pensando en mirar hacia el futuro, pues vamos a ver de qué manera, pues al menos en este tiempo que tenemos aquí, somos capaces de coger esa perspectiva, ¿no? La perspectiva desde la gente, ¿no? Que al final somos los que vamos a hacer o deshacer lo que tenemos enfrente, ¿no? Luego, además, hay otra cuestión. Hay otra cuestión. Esto es un poco delicado, esto de ponerse ahí en las fotos y esto, ¿no? Pero, bueno, quienes me conocen saben que suelo utilizar esto. ¿Por qué utilizo esto? Yo tengo ahora 49 años. Yo vengo del baby boom. Es decir, yo tuve unos padres que siempre querían que sus hijos, en este caso mi hermana y yo, estudiáramos más que ellos, que nos labráramos un futuro. Por supuesto, mi padre fue de esa gente que estuvo trabajando toda su vida en la misma empresa. Entró en el Banco Vizcaya hasta que ya, bueno, murió y tal, ¿no? Pero siempre estuvo en esa empresa, ¿no? Y conoció un mundo económico estable hasta cierto punto, ¿no? Claro, también es cierto que a mediados de la última etapa de los 80, principios de los 90, pues claro, nosotros, por ejemplo, yo allí en la zona de la Gran Bilbao conocimos una crisis muy dura, es decir, conocimos todo el desmantelamiento de la industria siderúrgica que teníamos allí, ¿no? Y conocimos una época muy dura, ¿no? Cuando uno se coloca esa foto en el año 81 y dice, qué pinta macarra tenías ahí, pero bueno, es que vivías allí y eran tiempos duros, ¿no? Pero, claro, nuestros padres siempre pensaron que teníamos que ir a la universidad y teníamos que estudiar y ser más que ellos. Y estudiamos, mejor o peor, pero estudiamos, ¿no? Yo en mi caso psicología. Y entré a trabajar pues en algo en lo que tu madre puede presumir de ti. Es decir, pues vale, yo estuve trabajando 6 años en consultoría, entré en una empresa industrial, llegué a ser el director de recursos humanos allí, ¿no? Y siempre pensaba, digo, pues mi madre en la pescadería podrá decir de su hijo, pues mira, el hijo ha estudiado y ha crecido y resulta que no sé qué es lo que sucede muy bien, pero lo que sí soy consciente es de que aquel mundo que conocimos es un mundo que ya no es exactamente así. Es decir, la manera en la cual pudimos entender de cómo se construía un país, una empresa, es algo que, bueno, es importante que lo conozcamos porque forma parte de la historia y hay que aprender de ello. Pero que de un tiempo a esta parte, no sé si es 2003, quizá a lo mejor tenemos que verlo más cerca, porque en 2003 no teníamos con nosotros la bendita crisis, ¿no? Llegó más recientemente, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que tenemos enfrente es un mundo que está lleno de paradojas. Y cuando yo, pues encantado de la vida, me vengo aquí a compartir cierta reflexión, claro, lo hago desde mi trayectoria vital, desde decir, claro, es que, o sea, yo he tenido una vida, joder, vamos a decirlo, fácil. Es decir, que me dieron de estudiar, que me pude colocar, que yo he tenido, y cuando me pongo aquí a hablar, digo, o sea, yo tengo, tengo la ascendencia suficiente para, pero claro, si a lo mejor tengo 25 años o 27,
y estudio una carrera y no encuentro ese trabajo que quiero y me dicen que tengo que emprender, pero no lo consigo, pues a lo mejor resulta que esto suenan como a palabras huecas, pero alguien está diciendo, claro, es que a ti, oye, a ti te ha ido bien la vida, ¿no? O sea, joder, estás ahí pues porque cuando saliste al mercado de trabajo las cosas estaban bien, ¿no? Entonces, siempre quiero colocarlo por aquí porque es cierto que ahora mismo, cuando aquí venimos y decimos que vamos a hablar del futuro y de tendencias y qué podemos hacer, digo, es que ¿quién puede dar hoy en día consejos de estos que realmente digas, no, apuesta por esto que te estoy diciendo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero digo, bueno, pues al final vamos a hacer una cierta reflexión, ¿eh? Y digo, pues cogemos 10 ideas, ¿no? Con la idea de irlas debatiendo un poco y ver si pueden abrir caminos, ¿no? Y de las 10 ideas sí que la primera, y solo la primera, es hablar de lo mal que estamos, o que hemos estado, porque también es verdad que, bueno, pues parece que bueno, que no se ve tan mal como estábamos antes, ¿no? Pero sí que creo que es cierto que si algún día tengo que venir aquí, han pasado, no sé, 15 o 20 años, pues a lo mejor en una diapositiva de esas, si colocas con plazos en el tiempo, pues habrá que colocar que en no sé qué época, de 2008, 2009 a 2000, esperemos que sea 14, algo pasó. Algo pasó que yo creo que han cambiado pues, valores, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos como personas, en cómo nos relacionamos con las empresas, con las instituciones, en la confianza. En muchos casos ha salido lo peor de cada casa. ¿Vale? Y esto, bueno, pues es algo que es así. En mi caso, por ejemplo, digo, o sea, sí que encuentras datos, ¿no? Que dices, uff, qué duro tiene que ser esto, cuando, por ejemplo, encuentras estudios estos que te dicen, es que la gente está pensando, o sea, que el pasado es mejor que lo que están viendo como futuro. Esto es bastante delicado. Es decir, que la generación que tenemos ahora, la que está accediendo al mercado de trabajo, está pensando que yo soy el privilegiado, que como yo no van a poder vivir. Es decir, que les estoy dejando un mundo que hasta cierto punto es peor que el que han conocido. Es decir, que ese progreso de la humanidad resulta que hubo una época en la cual pues parece que no fue tal progreso. En mi caso, decía, esto seguro que os suena. Yo vengo del mundo de las cooperativas de Mondragón. ¿Qué creéis que la gente está pensando ahí ahora mismo del caso de Fagor? Fagor Electrodomésticos. Claro, se nos ha derrumbado un cierto emblema. Allí, joder, pues mejor o peor, pero pues, la gente se arremanga y monta empresas y bueno, claro, de repente el mundo que está enfrente pues te pide crecer, te pide internacionalizarte, te pide ir así, te pide algo que a lo mejor es perder cierta conexión con el entorno geográfico cercano, el mercado es pues, global, entonces esto que sea, competir ahí, ¿no? Y cuando se cae una cosa de estas, y cuando hablas con gente, socios fundadores de la cooperativa, esta gente o sea, están ante un fracaso colectivo, ¿no? Y seguramente que habrá que dejar pasar un cierto tiempo para interpretar cuáles son las consecuencias de esto, porque lo peor de esto no es Fagor o la empresa Fagor, es la fractura social que se puede producir. Quizás es difícil de entender, pero si un día aterrizáis en Mondragón, pues algo que es bastante perturbador es que entres en una conversación que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, donde lo vemos tan mal y como todos conocemos, pues tenemos a un familiar, tenemos a una hermana, tenemos al padre, tenemos a la hija, que están trabajando en este entorno, ¿no? Claro, la conversación es bastante delicada, ¿no? Porque es una conversación que se retroalimenta sobre un cierto fracaso colectivo que estamos percibiendo, ¿no? Pero bueno, eran 10 ideas y digo, la primera, pero hasta aquí, ¿vale? ¿No? Entonces, vamos a aplicarle una cierta dosis de mirada hacia el futuro, que es un poco lo que tratamos de buscar, ¿no? Pero sí, digo, al final es la realidad y creo que no sería bueno, pues eso, meter la cabeza bajo tierra y pensar que esto no está sucediendo. Algo está pasando, ¿vale? Bueno, una segunda idea. Vamos a empezar a leer en positivo, ¿no? Decimos, si miramos algunos estudios recientes, por ejemplo, este hombre, Jeremy Rifkin, de estos gurús y tal, ¿no? Pues tiene este libro, La tercera revolución industrial, ¿no? Donde habla sobre todo el tema de la energía y demás, ¿no? Pero hay una parte en la que mete un montón de datos sobre en dónde está creciendo el empleo ahora mismo. Pues resulta que se está desplazando hacia las ONGs, hacia modelos no productivos, hacia aspectos más sociales, hacia... Claro, cuando yo me voy allá a la ría de Bilbao y digo, pero es que aquí hay astilleros, es que el mundo vive de hacer cosas físicas, de hacer barcos, de hacer piezas para automoción, de hacer no sé qué. ¿Y qué me estás diciendo?
O sea, que todo ese modelo industrial desaparece, porque resulta que ahora la gente prioriza el irse a trabajar. Y claro, no sé si la palabra es trabajar. Porque ¿qué pasa cuando te vas por ejemplo, cuando colaboras con Mochila, con la Fundación Mochila, para dedicarle horas al desarrollo de un navegador y no se te retribuye por ello? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿la gente está dispuesta a trabajar sin que le paguen? No te rías, que esto no es así. O sea, que aquí digamos hay una transacción económica que tenemos que llevar a cabo. Pero los datos son los que son. Es decir, a lo mejor resulta que hay una pérdida de confianza en la institución-empresa porque, llevada del ánimo de lucro, de repente empiezan a aparecer por ahí pues una serie de datos. Cuando dices, una empresa que gana mucho dinero es una empresa atractiva para un chaval o una chavala que sale de la universidad. Pues depende. Porque como te pases de rosca, enseguida empezamos a pensar que ahí no hay algo lícito. Que ahí hay algo que... O sea, digamos que parecería lógico pensar que, hombre, una empresa ¿para qué está? Pues es una sociedad anónima para dar valor a sus accionistas, una cooperativa para redistribuirlo. Vale, pero ahí hay unas cifras que parece que son relativamente dignas y otras que empiezan a ser indignas. Claro, y en este mundo en el cual de repente nos aparece que, quizá a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, llegas a un restaurante, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en un restaurante en Estados Unidos? Abres la puerta, hay una persona que te atiende para cogerte la nota, llevarte a la mesa. También es verdad que el modelo es un poco complicado porque viven de la propina, claro. Y en ese sentido, claro, o sea, quieren atenderte bien y todo. Pero de repente lo que ves es gente trabajando. Aquí, en cambio, ¿el negocio cuál es? Es montar un negocio con el mínimo número de personas posible. Ese es como el principio con el que estamos trabajando, ¿no? De decir, o sea, yo soy eficiente y soy competitivo en la medida que estoy generando mucho ingreso con pocos recursos. Y recursos también son personas. Si lo hago con menos personas, mejor, ¿no? Ostras, esto... Pero está sucediendo que la gente se enchufa con proyectos de otras características diferentes a lo que tradicionalmente entendimos. Y esto quiero pensar que es una oportunidad. Es decir, la gente quiere seguir trabajando. Cuando al ver luego pues nos habla de consumo colaborativo, pues vemos eso, o sea, que la gente se enchufa con proyectos que a lo mejor no son los tradicionales, pero que desde ese punto de vista lo que sí tenemos son personas que se siguen conectando con una actividad profesional, solo que es una actividad profesional un tanto matizable. ¿Vale? Bueno. Una tercera idea. Esto en la presentación, Francisco lo ha comentado, entre las líneas de trabajo aquí en el foro, ¿no? Pues es evidente que lo digital está generando grandes oportunidades. Yo le voy a dar un poco, o sea, ese doble punto de vista, porque lo quiero leer en positivo y también, bueno, pero sí que es cierto que a día de hoy alguien puede estar conectado. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo hago seguimiento de lo que pasa en el Hierro, viviendo en Bilbao? Es que si no tengo tecnología para hacer seguimiento, o sea, si no tengo pues mi Twitter ahí con mi gente a la que estoy siguiendo, es decir, lo digital hace que yo me pueda conectar superando distancias geográficas, ¿no? Entonces aparece una especie de potencial encubierto derivado de las tecnologías, porque las tecnologías ayudan ¿a qué? A que esas distancias geográficas se caigan. Claro, cuando yo soy Canarias y tengo mucha gente que viene aquí, pero viene aquí durante un tiempo concreto, digo, ¿y qué pasa con toda esa gente que pasa por aquí? Cuando vuelven y están en sus sitios de origen, ¿cómo sigo yo en contacto con esa gente? Porque a lo mejor resulta que parte de esa gente se conecta con un territorio y dice, pero no solamente me interesa la conexión con el territorio cuando estoy allí, es decir, no es solamente para hacer senderismo, no es para hacer submarinismo, no es para irme a las dunas de Gran Canaria, abajo en el sur, no es para irme, ¿no? Es decir, esa experiencia, digamos, directa, soy capaz de llevarla a cabo cuando estoy aquí, pero ¿qué pasa cuando no estoy aquí? Y ahí emerge, digamos, todas las posibilidades de lo digital. ¿Vale? Y digamos que ahí hay, digamos, mucho para trabajar de esta perspectiva, ¿no? Al final, claro, si lo ves desde el punto de vista de la empresa, yo, por ejemplo, que es, bueno, al final, pues hay una empresariales en la facultad, que es lo que trabajamos con el mundo de empresa, ¿no? Lo que sí vemos es que, claro, a la empresa esto, claro, lo puede ver como amenaza o lo puede ver como oportunidad, porque tradicionalmente ha estado más habituada a trabajar con los datos dentro. Y ha montado pues, sus ERPs, sus CRMs para relación con clientes, ¿no? Quizá ha mirado la web, pero ha
Ahora lo que estamos dándonos cuenta es de que esto ha explotado, de que son datos por todas partes y que los datos se conforman con una especie de materia prima que es, digamos, a partir de la cual haces negocios. Es algo así como decir que el input que estamos metiendo para transformarlo y generar negocio es información. Y la información es realmente la materia prima. ¿La información de qué? Pues parecería que lo fundamental es información referida a las personas. O sea, si yo soy capaz de conocer a la gente que está aquí ahora mismo y tengo acceso a tener información de quiénes sois, puedo empezar a pensar que de ahí puedo empezar a adaptar oferta. Es complicado porque hay veces que, o sea, que quizás generamos una inmensa cantidad de datos que luego no somos capaces de gestionarlos. Porque tenemos a veces demasiados datos y no tenemos tanta capacidad para gestionarlos, ¿no? Claro, que por darle la vuelta, cuando decía, sí que quiero verlo desde esta doble perspectiva, lo quiero ver desde una perspectiva, también yo creo que hay que meterle crítica a esta historia. Cuando digo crítica, ¿qué quiero decir? Claro, cuando colocamos la tecnología por delante, lo que a veces me da miedo, y no es porque yo venga del mundo de la psicología, ¿vale? Estudié eso y tal, pero quiero pensar que detrás de eso primero tenemos que tener cuidado con qué, o sea, con que hay personas por detrás. ¿Y qué nos está ocurriendo? Pues que en este momento, y eso seguramente que alguna charla, alguna historia seguro que tenéis por aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasa con nuestra privacidad? Claro, la materia prima somos nosotros, son nuestros datos. Y nosotros trabajamos en Internet y de alguna manera la transacción que hacemos es una transacción con esos gigantes, con un Google, con un Facebook, con quien sea, que no es una transacción económica en general como persona. Yo no le estoy dando dinero a Facebook por lo que me está dando, ni a Google. ¿Qué le estoy dando en esa transacción? Le estoy dando la información para su negocio. El Google de turno, el Facebook, quien sea, lo que está haciendo es negocio a partir del dato que yo le estoy dando. Sea un dato que se lo doy de forma voluntaria o porque ni siquiera sé que se lo estoy dando. Y con esto sí que hay que tener cuidado, ¿no? Hace poco leía un artículo que decía, no hace falta que a Facebook le digas quién es tu pareja, porque ya lo sabe. Al final, claro, si tienes, digamos, capacidad de analizar datos, es decir, de estar, digamos, monitorizando toda una serie de informaciones de actividad que estás llevando a cabo en Facebook, pues probablemente con sus algoritmos, con sus historias, son capaces de saber cosas de nosotros, aunque no quisiéramos habérselas dicho. Pero bueno, de la suma de esas informaciones, al final lo que emerge es, digamos, bueno, pues información de quiénes somos, ¿no? ¿Vale? Entonces, que las tecnologías es evidente, joder, que suponen, joder, pues, o sea, un potencial tremendo, porque lo cierto es que hay mucho negocio, ¿no? Quizás a lo mejor hay un boom montado ahora pues con todo este tema de las startups y toda esta historia, ¿no? Toda esta historia de emprender alrededor de la tecnología, ¿no? De hacer que al final tengas usuarios. Pero bueno, pero sí que es cierto que digamos, tiene ese punto en positivo, este punto con el cual tenemos que ser un poquito. Pero aún así, prefiero leerlo en positivo. José Carlos seguro que controla esto del ICEX y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros hablamos del ICED, ¿no? Que es el índice de conocimiento explícito disponible, ¿vale? Entonces, que quiere decir algo así como cuando tú entras en Internet, ¿qué es lo que hay? Hay mucha gente que, digamos, lo que sabe lo está colocando ahí. O sea, quienes estamos un poco enfermos blogueando todos los días, escribiendo nuestros posts, como puede ser mi caso, ¿no? Bueno, como tú, por ejemplo, en tu blog en El País, como Albert, es decir, que somos gente que estamos acostumbrada, bueno, a contar cosas respecto a nuestras actividades profesionales y lo volcamos en Internet, ¿no? El conocimiento que tenemos, de alguna manera, no viaja por un circuito privado, viaja por un circuito que es público, ¿no? Luego, este índice de conocimiento explícito disponible en Internet, bueno, ha explotado. 10 a la 24, ¿qué son? Esto es el yottabyte. ¿Os acordáis del byte? Bueno, pues esto es 10 a la 24. Le ponéis 10 y ponéis 24 ceros, ¿no? Pues esa es una unidad de medida que manejamos hoy en día. Es decir, que ahí, claro, hay una economía que es de abundancia y donde sí que es cierto que se rige por la paradoja de la elección. ¿Por qué es paradójico esto? ¿Nos lleva a una mejor decisión el que tengamos mucha información disponible? Vamos al supermercado. ¿Qué pasa si tienes 18.500 yogures? Pues empiezas y dices, pues primero, te puede pasar, ¿cuál cojo? Y acabas, o sea, sin saber qué coger. Porque como hay tanto, es decir, te puedes quedar, digamos, paralizado, paralizada, o sea, porque no sabes qué coger.
Pero luego viene la segunda. Coges, te lo llevas, y según te lo llevas vas rumiando. Seguro que tengo algún otro que es mejor, ¿eh? O sea, seguro, esto con la tecnología es más evidente. Cuando te compras algo y luego en la universidad te cruzas con no sé quién, que te, pero no has comprado el no sé qué, que está más barato que... Joder, pero si lo acabo de comprar la semana pasada, ¿no? Y siempre pensando que te has equivocado, o sea, que siempre había una opción mejor, que realmente seguro que la había, ¿no? Lo que pasa es que tú no sabes. Y llega un momento en el que, bueno, decides con lo que tienes enfrente. Entonces, claro, el exceso de oferta a veces lo que hace es, cuidado, o sea, que puede que no nos lleve a mejores rendimientos. Y aquí puede haber un momento en el que como te pases de vuelta, o sea, resulta que llevas a rendimientos peores. ¿Vale? Pero sí quiero pensar que hoy en día, sea aquí en Canarias o en otro sitio, o sea, digamos que lo digital, pues bueno, es materia prima para hacer negocios, ¿no? Y hay que saber trabajarlo, ¿no? Y de ese punto de vista, como al final lo que tenemos son personas que vienen a este territorio, ahí sí que parecería lógico empezar a pensar en qué información consigo yo, en qué tipo de soportes, para ver cómo la trabajo. Porque al final, personalizar oferta, ¿qué es? Es conocer datos de la gente que está viniendo e intentar de alguna manera reutilizarlos, ¿no? Bueno, a ver, luego otro asunto de estos que, o sea, que tiene su doble perspectiva. O sea, cuando al principio he colocado eso de las paradojas es por eso, Chesbrough, este hombre, nosotros ahí en la Universidad de Mondragón, en la línea de investigación que comentaba Francisco tenemos, ¿no?, sobre temas de empresa abierta y demás, ¿no? Pues bueno, uno de los gurús con el que tenemos como referencia es este hombre, ¿no?, Henry Chesbrough. Tiene diversos libros, ¿no? Uno de ellos, Innovación de Servicios Abiertos, y lo quería comentar aquí porque creo que es de bastante aplicación en el entorno en el que estamos aquí en Canarias, ¿no? Este hombre lo que viene a decir es, cualquier negocio, aunque esté trabajando con aspectos de hardware, de elementos físicos, de cosas, digamos, tangibles que puedes tocar, ¿no?, en realidad lo que tiene que estar pensando es, o sea, desde el punto de vista de las personas que está resolviendo, ¿no?, es ese concepto de pasar de producto a servicio, ¿no?, de pensar que a lo mejor no es tanto, digamos, la oferta que tú tienes, ¿no?, desde el punto de vista del producto, sino cómo consigues que alguien no esté recibiendo solamente este elemento, ¿no? Si alguien esté pensando, en vez de darme esto que está aquí, lo que tiene que pensar es que yo tengo una necesidad de hacer una presentación, se tiene que poner en mi lugar, de que estoy aquí, tiene que pensar en, no sé, de qué manera esto me facilita a mí la vida para hacer la presentación. Tiene que coger, digamos, como una especie de decir, o sea, no te fijes solamente en el propio producto, ¿no?, sino engrandécelo con una perspectiva más amplia. Eso quiere decir que de alguna manera todos los productos llevarían, pues igual que esto del Intel Inside que decimos, ¿no?, en los ordenadores, pues pensad esto en el Social Inside, que el problema es que muchas veces es solamente marketing, ¿no? Es decir, que es algo que alguien se da cuenta de que con eso haces negocio, ¿no?, y de alguna manera lo quiere meter por todos los sitios. Hace poco veía un vídeo de estas charlas de TED, ¿no?, de Michael Porter, pues uno de estos gurús, que este hombre, por cierto, nosotros ahí en el País Vasco, es con el que se trabajó en los años 90 todo el tema de la clusterización de la economía, es decir, todo el enfoque por clústeres, es decir, pues agrupando empresas por sectores y tal, se llevó a cabo con él, ¿no? Entonces, este hombre tiene ahora mismo un discurso, el otro día viendo una charla suya en estas de TED, ¿no?, donde decía, las empresas realmente son potentes a día de hoy si son capaces de resolver problemas sociales. Claro, que es como competir. Cuando yo os decía al principio, ¿quién se está llevando trabajo comprometido profesional? Pues el tercer sector, las ONGs, toda esa historia. Y ahora nos viene el amigo Michael Porter y me dice, pues tú puedes competir con estos. O sea, ¿por qué? O sea, porque puedes hacer dinero, puedes hacer negocio y puedes tener quizás hasta mejores recursos para resolver problemas que a lo mejor, pues digamos, negocios más pequeños, con menos posibilidades de crecer, no llegan a dar las respuestas que una empresa podría dar. Que esto es un cierto conflicto social, porque al final, digamos, es entrar en un territorio en donde estás viendo que hay negocio, pero en donde evidentemente, como le metas mucho lucro, como quieras trabajar mucho el lucro, o sea, puede ser que el tiro te salga por la culata. Y aquí, digamos, esta tensión entre el lucro y el no lucro, y cómo enganchas a la gente para que se sienta que está siendo de alguna manera útil en un proyecto que está resolviendo problemática social, pues bueno, aquí digamos que hay toda una historia en torno a esto, ¿no? Pero sí que
sería interesante, cuando pensemos en competitividad de empresas en un territorio, pensáramos qué tipo de problemas sociales están resolviendo esas empresas. ¿Vale? Y incluso a veces suelo decir, si a una empresa le quitas el ánimo de lucro, ¿qué le queda? ¿Le queda algo? ¿O la gente está yendo ahí porque hay una transacción económica? Son territorios complicados en los que moverse, pero bueno, es decir, que los gurús de turno están diciendo que tenemos que resolver problemas sociales desde las empresas. Algo que está sucediendo también, lo estoy más o menos diciendo en la charla de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si llegáis a Mondragón y conocéis un poco el mundo de las cooperativas, en las cooperativas lo que os podéis encontrar todavía son socios fundadores, gente que creó la empresa y que puso, digamos, pues lo que sabían, pusieron su alma en aquel proyecto, en el proyecto de empresa. Si hoy en día te pones, yo en la universidad con chavales que están terminando de estudiar, en mi caso empresariales, y veo lo que a esa gente les está enganchando, claro, yo veo que digo, estos son cosas completamente diferentes. En los años pretéritos, lo colectivo empresa tenía bastante sentido. Pero hoy en día, la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere realizarse. ¿Y qué es lo que hace? La gente empieza, por ejemplo, un tema que yo trabajo con los chavales en la universidad a veces es, por ejemplo, ¿tiene sentido que hoy en día tú tengas tu sitio en internet con tu .com o con tu .org o tu .net? De que yo sea julianiturbe.com y que empiece a pensar en que independientemente de la empresa para la que esté trabajando, yo tengo que pensar en mi reputación, en quién soy, en lo que puedo ofrecer. Es un tema un poco delicado en el sentido de decir, hombre, es positivo porque tu empleabilidad crece, porque de alguna manera te haces, por así decir, responsable de tu propio desarrollo profesional. Pero también es verdad que, por ejemplo, en el modelo cooperativo, lo colectivo pesa mucho y que lo que nos importa es un proyecto colectivo, ¿no? Y aquí estamos jugando como en dos aspectos que pueden ser paradójicos. La gente quiere ser ella y quiere tener proyectos a través de los cuales, pues de alguna manera, se realice, por así decir, pero al mismo tiempo en lo colectivo tienes que ceder, tienes que llegar a consensos, a acuerdos, ¿no? Entonces, y también esto tiene que ver con algo que he dicho antes, y es que, bueno, hay ya bastante escrito sobre, y eso, por ejemplo, cuando yo entiendo que Albert nos hablará cosas de ellas, es decir, nos encontramos con que la gente, por ejemplo, con el tema de Airbnb, que seguro que él puede comentar luego, ¿no? Donde la gente no necesita a la empresa para hacer negocio. Y esto es algo que no había pasado antes. La gente se siente con la capacidad de poder hacer negocio sin necesidad de que tengas que hacerlo a través de una empresa. Lo dejo porque luego él comentará algunas cosas de eso. Vale. Claro, decimos, el trabajo, el empleo desaparece y emerge una nueva clase trabajadora, la clase emprendedora. Y ahora, bueno, pues aquí eso, tenemos gente que está trabajando desde la universidad estos temas, ¿no? Y sí que es verdad que hay que darle bastantes vueltas, yo creo, a una reflexión crítica sobre lo que hoy en día es emprender, ¿no? Pero claro, cuando no hay empleo, lo que queda es emprender. El emprender, ¿qué es? ¿Es algo que es vocacional o es porque no queda otra? También es verdad, hombre, que sí que es interesante que tú reflexiones sobre tus propias competencias, sobre en dónde ves que puedes ser una persona en buenos términos competitiva, es decir, que de alguna manera te sitúes con respecto a un escenario donde ya no vas a conocer un empleo de por vida, donde aquello que yo vi en mi padre creo que no va a volver a pasar, pero tampoco tengo claro que el mundo que estamos ofreciendo sea mejor que el que teníamos. Y que hay que decirle a la gente, de ti depende, tienes un folio en blanco, tu futuro depende de ti, empieza a rellenar este folio en blanco. A lo mejor no tiene que ser un folio en blanco, tiene que ser algo más que un folio en blanco, porque el folio en blanco es estresante, es amenazador, es algo así como decir, búscate la vida. Pero sí es cierto que en ese sentido, por ejemplo, términos de estos, ¿no? Nosotros en una reflexión estratégica en la universidad manejamos este concepto, el effortjoyment. Cuando venían consultores de fuera, nosotros con el modelo este de las cooperativas de Mondragón siempre nos decían, ¿no? Pero si vosotros solo os dedicáis a trabajar, pues si parece que vuestra vida es el trabajo y meter horas y el sacrificio y el esfuerzo y el venga y si no puedes de una manera de otra y tal, ¿no? Decían, hostia, pero los chavales de la universidad, ¿eso qué dicen de ello? No, bueno, ojo, les contamos los valores y tal, ¿no? Pues para que lo entiendan, ¿no? Pero los chavales, ¿por qué te crees que van a vuestra universidad? Si una cosa que van a mirar es cómo está de bares la zona.
que sí, o sea, pues a dónde pueden tomar unos tragos, no sé qué y tal. Es decir, que la gente quiere pasárselo bien, ¿no? Entonces, claro, hicimos un doble salto mortal con tirabuzón y nos inventamos esta historia. Vino un consultor que nos dijo, no, si ese término ya existe. Pues allí apareció effortjoyment. ¿Qué estamos buscando? Combinar esfuerzo con que la gente se lo pase bien, ¿no? Bueno, el concepto está ahí, ¿no? A lo mejor hay que ver, pues, en qué medida eso es posible o no es posible, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto, o sea, que ese sentido, digamos, de un trabajo que desaparece... Esto, por ejemplo, eso es un grado que tenemos en la universidad, nosotros en Mondragón, que es metodología de aprender haciendo, ¿no? Donde lo que queremos es que la gente experimente con una empresa desde el principio, de que no sea una situación de laboratorio, learning by doing. Vas, digamos, montas en primero la empresa, la cooperativa, y vas trabajando como vehículo de aprendizaje sobre ella. Y el concepto es ese, aprendes haciendo, ¿no? Y mucho pues a base de darte tortas, de tener responsabilidad incluso económica sobre el proyecto desde el principio, de autorresponsabilizarte con respecto a la facturación, de si tú no llegas a la facturación, tu equipo a lo mejor puede suspender contigo, muchas tensiones, tu evaluación depende de la de tus compañeros y compañeras, ese tipo de historias. Vale, otro concepto, solo quedan 3 ya. Aunque Internet, decía antes, está eliminando distancias geográficas, un fenómeno bonito, un fenómeno interesante que está sucediendo es la reconexión con lo local. La reconexión con lo local, incluso lo hiperlocal. Por ejemplo, en nuestro caso, en el País Vasco, es súper potente la diáspora. Y aquí, en territorio de inmigrantes, quiero pensar que también. Es decir, que toda la gente que ha ido a Venezuela, que ha ido a Cuba, o sea, de alguna manera, pues seguro que está conectada o puede estar conectada con el propio territorio de aquí. Y las tecnologías nos pueden ayudar a esa reconexión y a volver a poner en valor lo local a través de las tecnologías. Además, esto que tiene como dos vertientes. Una que puede ser, una que hoy en día se está trabajando bastante. Claro, todos hemos conocido las grandes superficies, ¿no? Modelo de distribución, hipermercado, las afueras, no sé qué, todos con el coche, toda esta historia. Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, que empieza a haber datos que dicen que la tienda de barrio, que el supermercado pequeñito, que la tienda de no sé qué, que la gente quiere ir ahí. Que de repente la gente coge el yogur y da la vuelta y dice, pero esto no está hecho aquí, ¿eh? Dejo el yogur. Voy a la leche y digo, esta leche, aquí pone Vizcaya, voy a coger esta leche. Y esto está pasando ahora mismo. Y es una reconexión con decir, ostras, es que si no nos cuidamos a nosotras mismas, ¿quién nos va a cuidar? O sea, si yo no me cuido de poner en valor lo local, lo que se está produciendo aquí, ¿quién lo va a hacer? Y lo puedo trabajar desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista soportado en las tecnologías. Porque puedo tener gente fuera reconectándose con lo local y poniendo en valor lo local. Yo creo que esta es una tendencia bonita. Bueno, aquí tengo una cita, digamos, para darle un poco coherencia a esta historia, pero que hay autores que de esto están escribiendo mucho, de la reconexión con lo local. ¿Vale? Y creo que, bueno, que es una idea bonita. Luego, relacionado también con pensando en el territorio en el que estamos, lo he dicho al principio, pero bueno, sería un poco remarcarlo, nosotros tenemos personas que vienen aquí. Y eso quiere decir que es una gran oportunidad. Otra cosa es cómo miro a esa persona. Si yo me voy a una librería hoy en día, o sea, del aeropuerto, o sea, aparte de encontrar el libro de José Carlos, o sea, una cosa que voy a encontrar es una buena balda, o unas cuantas baldas, ¿no?, dedicadas a la autoayuda. Es decir, a la persona que eres, a tu motivación, a tu no sé qué, a todas estas. Es decir, es una preocupación por el bienestar individual, tanto en lo físico como en lo mental, O sea, porque también te vas dando vueltas por nuestras ciudades y vas encontrando centros de belleza, de estética, de no sé qué, de esos hay un montón de ellos. Es decir, que una cierta preocupación por la persona que somos está habiendo, ¿no? Claro, si yo pienso en el turista como persona y pienso cuando está aquí en que va a seguir necesitando ese tipo de servicios, es decir, que no es persona distinta cuando está en su lugar de origen a cuando está aquí. Lo que puedo ver es que, digamos, tengo personas que están preocupándose por su bienestar. Y eso me abre un abanico muy importante. ¿Vale? También es verdad, con esta historia con la que siempre juego, de verle
esa perspectiva paradójica, ¿no? De que muchas veces tengo la sensación de que vendemos enfermedad para poder curar. Es como, ¿cómo creas necesidades? Cuando hago que te des cuenta de que no estás tan bien como pensabas, y entonces vienes donde mí. ¿Vale? Pero bueno, es lo que suelo llamar eso, el mercado del alma. ¿Vale? Que es un mercado que es gigantesco, sobre todo en el primer mundo, ¿eh? Pero claro, cuando tus necesidades son otras y resulta que lo que te hace falta es poder comer mañana por la mañana, seguramente que no andas con todas estas historias, ¿no? Pero cuando estamos en un supuesto primer mundo, pues resulta que digamos que hay un mercado que es importante. Vale. Y bueno, una última idea, y con esto le doy paso a Albert, ¿no? Yo de lo que he estado viendo, de lo que en el proyecto que Albert tiene yo aquí manejo esa idea de sharing economy, le llama consumo colaborativo. Cuando veníamos en el coche bajábamos y decía que la expresión que utiliza es consumo colaborativo, ¿no? O sea, esto sí que es un fenómeno que cuando lo ves en su sitio web, ¿no? te das cuenta de la dimensión que tiene, de que hay un montón de proyectos a través de los cuales la gente se está uniendo, a veces no teniendo en cuenta el sistema oficial, la arquitectura oficial de empresas, instituciones o lo que fuera. La gente se conecta unos con otros y aparecen estos conceptos de la economía directa, la economía de persona a persona, ¿eh? De esas hay muchas iniciativas hoy en día y hay, digamos, muchos análisis de, por ejemplo, en diferentes sectores, o sea, qué oportunidades de negocio hay. Porque ya hay, digamos, mucha oferta que tiene que ver con una manera distinta de entender el consumo. Pero aún así hay todavía, digamos, como unas grandes oportunidades que tienen que ver con muchos diferentes sectores. Y eso sí, y con eso termino. Es decir, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva, digamos, a una forma de pensar que hasta cierto punto es un paradigma que cambia. Porque, claro, si yo tengo una manzana aquí, y por mi concepto de economía, de competir, digo, ¿qué pasa si yo os doy esta manzana que tengo aquí? Esta manzana la dejo de tener yo. Porque en el intercambio de productos físicos, lo que está ocurriendo es que, digamos, si yo lo tengo, tú no lo tienes. Si tú lo tienes, yo no lo tengo. Pero cuando estamos hablando de economía del conocimiento, deberíamos de perder ese miedo. Porque ¿qué ocurre si yo tengo una idea y os la doy? Yo me quedo sin esa idea. Yo sigo teniendo la idea. Pero al darosla, ¿qué me puede pasar? Que entre en una conversación y que esta idea que yo tenía, digamos, reciba inputs, reciba estímulos para que a mí me ayude a desarrollarla. Pero para eso lo lógico es que tenga que abrirla, que tenga que huir del paradigma de lo físico, de pensar que si os doy me quedo sin ello, ¿no? Para pasar a una economía diferente, en donde las ideas, cuando las compartimos, lo que de alguna manera hacen es, digamos, engrandecernos, es decir, hacer que nuestros negocios puedan prosperar. ¿Por qué? Porque en la economía del conocimiento, lo que estamos buscando es, digamos, de qué manera conseguimos pues tener más clientes, trabajar de otras maneras, y eso es, digamos, hablando, compartiendo cosas con la gente. ¿Vale? Entonces, yo con esto pues termino y pues encantado de estar aquí este rato. Y